Y continuamos en la llave de los secretos hablando esta noche del abuso sexual. Oiga, un tema bien tremendo. No habíamos tenido un tema tan fuerte, Mónica. Sí, Ave es María. verdad. Mónica, ¿cómo podemos nosotros identificar cuando un niño, un joven y tal vez un adulto han sido abusados sexualmente? Bien, eso es muy importante porque la observación de esos comportamientos le va a permitir a los papás, a la profesora, a la tía darse cuenta que algo está sucediendo y es muy importante hacer un manejo adecuado de eso, que también es importante ahora decirlo cómo se maneja. Primer elemento, si un niño viene muy bien, la niña viene muy bien académicamente y de un momento a otro empieza a bajar académicamente, a estar más retraída, a estar más sensible, a estar más llorón, a estar que no quiere estar donde la señora que lo cuida o donde los tíos o de no sé qué, eso es una alarma para observar. ¿Sí? Por ejemplo, empiezan a tener menos contacto o no quieren que los toquen, que los abracen y empiezan a estar más resistentes a ese contacto, más recelosos, están cuidando su territorio, su cuerpo, entonces empiezan a proteger, empiezan a tener pesadillas, no las tenían y empiezan a tener pesadillas y pesadillas y pesadillas. Un solo síntoma no, o sea, si el niño está teniendo muchas pesadillas no es un indicador, pero si comienza a tener 3 o 4 comportamientos similares, que muchas pesadillas, que no quiere estudiar, que bajó el rendimiento académico, que en el colegio se muestra muy aislado, muy triste, como muy cabizbajo, que está presentando un comportamiento atípico de eso, ahí hay una alarma para conversar con ese niño y empezar a indagar. ¿Sí? ¿Quién debe abarcar esa conversación? La persona que tenga más elementos frente al tema y menos miedos desde la parte sexual. ¿Sí? Es muy importante. Entonces, cuando uno empieza a ver que el niño se está comportando de esa forma, bueno, hay otros casos donde los niños empiezan a tener mucha información acerca de lo sexual. ¿Cierto? Y empiezan a tener juegos con otros amiguitos, por ejemplo, hay casos de niños y de niñas que empiezan a tener juegos con otros amiguitos que no son exploratorios y dicen cosas como, ven yo te hago por acá, ah, es que mi papá me hace o mi tío me enseñó, eso ahí mismo, porque hay niños que incluso son tan inocentes que lo nombran y lo dicen y las mamás o los papás omiten esta información. Cuando un niño dice o una niña dice o no quieren ir a un lugar o no quieren estar cerca de alguien, eso es una alarma y hay que escucharla. Y cuando una niña o un niño dicen que fueron abusados, hay que creerles, que esto es fundamental. Por ejemplo, muchas niñas dicen, es que mi padrastro me toca, pero como es el padrastro, como usted tiene miedo a quedarse sola, como usted tiene miedo de quedarse sin pareja, se hace la pendeja con esa información y permite esa situación. Bueno, pero también han habido casos, porque también los he escuchado, volvemos al séptimo día incluso, se ha encargado de ese tipo de cosas. En alguna ocasión hubo un reportaje donde una jovencita decía, fue abusada de su papá, ¿cierto? Por decir algo. Obviamente hay una denuncia, obviamente el señor va a prisión, el señor 4 años en la cárcel, después empieza la pena moral de la muchachita y dice, no, eso era mentiras, eso fue falso. Yo lo dije porque a mí me dio mucha rabia porque no me dejó ir a X lugar. Bueno, referente a eso, ¿cómo hacer cuando realmente también estamos en un mundo tan corrompido en cierto modo que no le interesa la vida del uno y simplemente por envidia pueden empañar, opacar y hacer una cantidad de cosas? ¿Qué se hace en ese Bueno, caso? ahí hay estudios y hay pruebas realmente que permiten indagar si esa información es real. Obviamente hay pruebas físicas, Sí. generalmente cuando hay un asunto de abuso hay unas pruebas físicas y hay obviamente unos elementos psicológicos que dan información. Por eso las evaluaciones psicológicas son muy importantes ahí sí en ese momento. La atención de una persona experta en el tema, que sabe cómo indagar al niño, porque no todo el mundo sabe cómo indagar cuando el niño o la niña están siendo abusados. Mucha gente no sabe cómo hacerlo y se van directo y el niño no va a hablar. O en el juego dicen, pero generalmente a veces no es saber cómo indagar para que el niño nos pueda dar o la niña pueda dar realmente la información de que es así. Y eso sale, esa información tiene que salir porque hay muchos elementos que permiten descubrir si sí o si no, por eso tienen que ser personas expertas en el tema.
Lo que pasa es Porque que además hay unos comportamientos que evidencian que eso es así. Y ya cuando la persona es más adulta, evidentemente, cuando una persona es adulta y fue abusada, eso se nota. Son supremamente desconfiados, no permiten el contacto, son supremamente inseguros, tienen dificultad para tomar decisiones. Entonces todo el tiempo una decisión es un sí, un no, no sé qué, porque como fueron tan reprimidos en ese asunto y sienten tanta culpa, tienen mucho miedo a tomar decisiones y eso se nota cuando una persona de una u otra forma tuvo una experiencia de abuso sexual traumática. bueno, una cosa bien tremenda ahí pues. ¿Cómo puede ser la conducta o cómo se comporta un abusador? Bueno, hay varias señales que indican el asunto del abusador y es la forma como establece contacto visual y la forma como establece el contacto corporal. Ok. Es más, uno se da cuenta. Yo he escuchado personas cuando dicen, ay no, a mí no me gusta él como me mira, no, a mí Sí, no me sí, gusta esa sí, persona sí. como me mira, También lo he mami no me escuchado, lleve sí. allá donde la abuela, tía abuela, que es que ese tío me mira tan miedoso, ay no, y lo cogen a uno raro, uno siente que el contacto que establecen no es limpio, Sí, no es es fuera de lo sano, normal, eso ok. se nota. Muy bien. La forma como mira, la forma como se relaciona cuando están en espacios de soledad, el contacto que establece con esa niña o ese niño, es evidente que muestra algo, ¿cierto? A veces pueden ser, lo que pasa es que eso es complejo porque el abusador, como también fue abusado, a veces algunos que lo hacen por seducción. Por ejemplo, yo recuerdo que cerca del barrio donde estábamos en una época había alguien que tenía, ya ese ser no está en este plano, pero entonces se pasaba dándole regalos y confites a todos los niños del barrio. Y eso entonces llevaba el confitico, les llevaba regalitos, sabía las fechas de cumpleaños, ¿Qué es eso? sabía las fechas de cumpleaños de los muchachos del barrio. O sea, ¿cómo es que yo por qué tengo que saber las fechas de los hijos de mis vecinos? No, esa No. información no está. Y más si su nombre, menos que los hombres se acuerdan de fechas de No, pues cumpleaños. imagínate, sí. Y siempre llegaba, su hijo cumpleaños tal día, vea, le tengo tanto. Y ¿cierto? Entonces recuerdo incluso que en algún momento, esto fue un caso real en mi entorno, recuerdo Sí. que incluso el papá le dijo, qué pena, pero no le dé regalos a mi hijo. Claro, claro. No le tiene que dar regalos a mi hijo, porque es que eso no es normal. ¿Qué hace un vecino dándole regalos a tu hijo? Varón además, pues Sí, no es eso ya llama normal. la atención. Eso no es Eso llama normal. la Y lo atención. hacía y se sabía todas las fechas de cumpleaños. Eso es un indicador. ¿Cierto? Y el balón de fútbol y los niños detrás y vayan por allí, vayan por allá. Ahí hay un asunto que uno dice, esta persona tiene unos síntomas, puede que no lo sea, pero tiene unos síntomas, o si va y se mete en la casa con niños, que hace un hombre de tu edad con niños en la casa. Sí. Si no es novena de Navidad y si no están un montón de personas, eso no es normal. No es normal. Sí. Pues eso es un indicador de algo extraño. Puede que uno sea muy alarmista, pero es mejor observar eso y dice, eso no es normal. ¿Qué hace uno? A esa casa no se mete por nada del mundo. Ni por un balón, ni por un inflador, ni por nada. Si necesita el balón, el inflador, me lo pide a mí, que yo soy su mamá y yo se lo traigo. Bueno, no sé qué relación tenga y si conduce a lo mismo o no. Yo me acuerdo en alguna ocasión que me tocaba madrugar mucho a trabajar y yo me acuerdo que había un señor del barrio que resulta que uno podría decir normalmente salió a caminar, pero resulta que la tendencia de esta persona era a observar por las ventanas de las casas y no sé si era que le gustaba ver las señoras en pijama o cosas por el estilo y de pronto el señor comenzaba a tocarse. Pregunta, ¿ese es un abusador o simple y llanamente la manera de cómo No, él? es más boyerista, ¿cierto? Que Ok. se excita observando lo que hay afuera. Es un tipo de trastorno, ¿cierto? Pero es más un boyerista, que es el que observando obtiene satisfacción. Probablemente podría llegar al nivel de ser un abusador. Lo que pasa es que generalmente el que es boyerista es muy tímido y no accede al otro, sino que todo está guardado y solo su excitación está centrada en observar. Observa, solo ve y se excita desde ahí. Y que
situación de su vida lo lleva a una cuestión como esta? Muchas aprendizajes, pudo haber sido también abusado, pero muchas, un asunto de la sexualidad insana, donde le prohibieron, donde le dijeron que el sexo era malo, donde le prohibieron la sexualidad, pero su instinto es tan fuerte, son aprendizajes, son circunstancias, miles de cosas que llevaron a que desarrollara o aprendiera que de esta forma él obtiene mayor satisfacción. Oiga, Generalmente son muy tímidos, muy inhibidos, generalmente. Tienen dificultad para acercarse, para tener contacto, incluso para seducir. Como tienen esa dificultad, entonces se ocultan detrás de un arbolito para poder cumplir con su satisfacción personal. incluso, no sé, decíamos en alguna ocasión, es como si cada vez viviéramos en una selva, donde hay una cantidad de bestias, monstruos, animales, de todo allí, que si no nos cuidamos, ¿cierto? Una vez una prima salía a estudiar 5 de la mañana en la Universidad de Antioquia, por decir algo. Entonces los papás siempre paraban en la puerta a mirarla para que el bus pasara allá, entonces se paraban en la puerta a mirarla. Y en una de esas, algo cotidiano, bajaba por la calle, nuevamente a pararse en el mismo lugar, cuando llega alguien, la coge y le dice, vení que vamos para allí. Afortunadamente, como los papás estaban viendo, pues obviamente lo primero que hicieron ellos fue acudir. ¿Qué hubo? ¿Quién es ese tipo? Oye, resulta que logró montarlo a una terraza y ya el tipo, quién sabe qué iba a empezar a hacer allí, ¿cierto? Y afortunadamente pues vio cuando ya llegaron el papá, en fin, alguien más, y obviamente pues pudieron evitar lo que pudo haber pasado, que no sabemos realmente qué era, ¿cierto? Pero, ¿cómo una persona se puede codificar de decir, hoy voy de rebusque a ver qué cojo? Pues, o sea, muy tremendo esto. Esa es la sombra. Y la sombra tiene cantidad de misterios en el inconsciente. No, es no, decir, no. se diseña una estrategia, se diseña una forma, pero es tan instintual que ni siquiera mide en ciertos espacios. Es una cosa muy fuerte. Impresionante. De lo Sí. oculto, de lo misterioso que es el ser humano y de todo lo que hay por resolver, porque tenemos mucho por sanar. Por eso hay formas de enseñarle a los hijos, hay cosas que quizás los seres tengan que aprender, pero hay formas de hacer ciertos aprendizajes o de enseñarles ciertas cosas para que ellos también se puedan cuidar. Por ejemplo, hay hijos muy buenos y un extraño les habla y le quieren dar la dirección y quieren, hay cosas que no tenemos se que pueden volvernos hacer. desconfiados. Tenemos que volvernos Sí, es desconfiados. como unas normas de autocuidado. Yo creo que hoy en Normas de día, autocuidado como cuando vas al centro, como vas a ciertos sectores de la ciudad donde te tienes que cuidar. Hay ciertos sectores de la ciudad que uno no puede estar a la 1 de la mañana solo. Sí, no total, puede. total. Es autocuidado, menos una niña, un sardino. No, hay cosas que uno tiene que aprender a cuidar y cuidar del otro. Uno tiene que enseñarle a la hija. Uno no habla con extraños. Al señor de la tienda, usted no se puede entrar a la tienda y decirle, vea, si le doy esto, usted me hace esto. No, hay cosas que no. Uno no guarda secretos. Hay que enseñarle a los niños que no tienen por qué guardar secretos. Cuando alguien te dice, guarda ese secreto que es entre tú y yo, y más si es un adulto, eso es malo. hay algo que no está bien ahí, sí. Hay total. algo que no está bien y uno tiene que enseñar a los hijos eso, mi amor. No guardes secretos, no tienes por qué guardar secretos. Entre más transparente sea tu vida, más sana es enseñarles a que vivan con transparencia. ¿Por qué tengo que guardar un secreto? Y lo otro, para estos muchachos, estudiantes y todo lo demás, aprendamos a decir no. Aprender a decir no, a tener Claro, carácter. total. Incluso a tus papás, no, y revélese. ¿Qué es que ese muchacho es muy grosero? Pues tiene carácter. Sí, así es. Y ese carácter es el que le sirve para defenderse de la autoridad, de quién, porque es que las personas que tienen autoridad tienden a abusar mucho de esa autoridad. Así es, sí. Y con eso manipulan, pues como yo soy el rector, o yo soy el profesor, o yo tengo tus notas en mi poder, o yo soy la mamá, o yo soy el papá, o yo soy el abuelo, o yo soy, abusan. Y es la autoridad que más, claro, como el otro respeta a la autoridad, no se atreve a decirle no a la autoridad. Creo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos tú puedes decirle que no a la autoridad todo el tiempo. Si tú sientes que no te gusta lo que están haciendo, tú puedes decir que no y te tienes que defender. Y si este no te escucha, te escuchará otro. Otro, así y es. otro te hará caso. Si tú no quieres que te toquen tus partes íntimas, porque es una cosa que hay que enseñar a los niños desde que tiene conciencia. Correcto. Que se enseña a los 7 años, a los 7 años ya no hay nada que hacer. Así es. A los 7 Total. años ya no, se enseña desde que empieza a tener conciencia y empieza a hablar.
estos puntos nadie te los toca. A veces las mamás dicen, solamente yo para enseñarte cómo te bañas. No, Claro, enséñele cómo se baña. Pues porque la mamá sí me tiene que tocar. Sí, total. No, enséñele cómo se baña, cómo se cuida, cómo va a cuidar su cuerpo, porque su cuerpo es sagrado, de cualquiera, del papá, de la tía, del tío, del primo, por más que lo quieran, nadie te puede hacer daño. Así que es. eso es muy importante. Pero además recuerde que si usted como mamá fue abusado, usted como papá fue abusado, esa historia se puede repetir. Así es. ¿Cuál es la tarea? Elabórelo. Si usted lo elabora, si usted hace el aprendizaje, si usted comprende para qué pasó eso en su vida y le quita toda y lo resignifica, tenga la seguridad que es más difícil que ese evento se repita en sus hijos. Ahí está. Me imagine, todo tiene solución en la vida. Sí, elabórelo. Cuando usted lo elabora, es más probable que se rompa esa cadena, que se rompa ese ciclo y que los seres que usted ama probablemente no repitan esa experiencia porque ya usted hizo el aprendizaje. Perfecto. Bueno, Mónica, muchas gracias por aceptar esta invitación, haber tratado este tema tan interesante, que son muchas las inquietudes que quedan realmente y que a veces no es fácil pues como abordar todo el tema, pero posiblemente hacemos una segunda parte. Claro. Mónica, ¿dónde la encuentran? Bueno, en Armonía del Ser, mi número es 300-205-5215. Perfecto, en redes sociales. Facebook, me pueden buscar por Mónica María Ruiz David, de una y aparece también. Instagram también, pero yo no me acuerdo cuál es la cuenta de Instagram, eso está conectado todo. Todo está entonces conectadito. Eso sale todo ahí. Con el Facebook ahí sí aparece, perfecto. Exactamente. Muy bien, bueno, a todos ustedes mil y mil gracias por acompañarnos y bueno, hasta otra próxima emisión de La Llave de los Secretos. Dios los bendiga. Muchas gracias.